Conduje 6 horas para la Nochebuena. Le dieron mi asiento a una vecina, está sola este año. Mi madre dijo, pensamos que no te importaría sentarte en la cocina. Dije, claro, luego tomé mi abrigo y me fui. 30 minutos después, mi hermana me envió un mensaje de texto, vaya, no puedes soportar que te ignoren, ¿eh? Abrí mi aplicación bancaria, congelé la ayuda hipotecaria y cerré la cuenta de streaming a mitad de la película. Pero lo que escribieron a las 9:04 de la noche lo cambió todo. Nunca ha habido nada en mi vida más absurdo que el hecho de que mis propios padres me dijeran que no me querían en la cena de Navidad, no solo en sentido figurado, sino literalmente no me querían, no era bienvenido, no había suficientes sillas, no había suficiente espacio, no había suficiente de mí. No lo dijeron así, por supuesto, lo hicieron sonar como si yo lo entendiera, como si fuera un sacrificio razonable. Había conducido 6 horas para llegar allí, me quedé atascado detrás de 2 camiones semirremolque volcados, escuché las mismas 20 canciones en bucle en una lista de reproducción que funcionaba a medias y me detuve 2 veces para tomar un café en la gasolinera que sabía a monedas calientes. Estaba agotado, pero Navidad era Navidad, vas incluso si se siente más como una obligación que como una tradición. Entré por la puerta principal, dejé mi bolso y mi madre ya estaba esperando allí con una mirada como si hubiera estado ensayando la frase todo el día. Así que, un pequeño cambio, le dimos tu asiento a la señora Lanford, está sola este año. Parpadeé, pensé que tal vez había oído mal. Ella se sienta con nosotros en la mesa, pensamos que no te importaría comer en la cocina. Lo dijeron como si fuera noble, como si estuviera haciendo algo amable, pero yo sabía lo que era esto. La señora Lanford es dueña de esa tienda de descuentos de pisos a 2 pueblos de distancia. Mis padres la habían estado rondando durante meses, tratando de ganarse su favor para conseguir un trato barato en madera dura nueva para la sala de estar. Eso era lo que valía mi asiento, un posible descuento en tablones y pegamento. ¿Y la peor parte? La señora Lanford lo sabía. Se sentó allí en la mesa, mirándome con esta sonrisa llena de culpa, como si incluso ella sintiera lo humillante que era esto. No discutí, no peleé. Simplemente dije, está bien, me di la vuelta y volví a salir por la puerta principal. Nadie me siguió. Conduje sin rumbo durante un rato antes de terminar frente a la casa de Maya, mi prima. Ella no sabía que iba a venir, pero cuando me vio de pie en su porche, abrió la puerta sin hacer preguntas. Me senté en su sofá y vi viejar mientras comía cualquier pizza congelada que tuviera en el congelador. A las 8:30, recibí un mensaje de mi hermana, vaya, no puedes soportar que te ignoren, ¿eh? Eso fue lo que envió, como si fuera una broma, como si fuera un mocoso haciendo una rabieta porque no era el centro de atención. Abrí mi aplicación bancaria, me quedé mirando el saldo durante un rato, luego congelé el pago de la hipoteca. Después de eso, entré en mi cuenta de Netflix, la que todos usábamos, y la cancelé, desapareció, los 5 perfiles, incluido el que mi padre etiquetó como el grandullón. Pero lo que realmente me destrozó sucedió a las 9:04, un mensaje de texto del número de mi padre, firmado por ambos, lo hemos hablado. Siempre has sido un fracaso. Arruinas todas las fiestas, todas las reuniones. Ya no te necesitamos. Eso fue todo, limpio, definitivo. Se lo mostré a Maya, ella no dijo nada, solo me dio una bebida. Y fue entonces cuando algo cambió, no rabia, no tristeza, solo claridad. No sabían lo que había construido, lo que poseía, de lo que dependían, pero estaban a punto de descubrirlo. No dormí esa noche, no porque estuviera dolido honestamente, eso se desvaneció en algún lugar entre que Maya me diera una bebida y yo cancelara su cuenta de Netflix, sino porque no podía dejar de pensar. Mi cerebro se había vuelto mecánico, todo era frío, agudo y metódico. No estaba pensando en el pasado, estaba pensando en lo que dependían de mí, en lo que había construido, en lo que usaban y en cómo podía recuperarlo todo. Al amanecer, estaba sentado en la mesa de la cocina de Maya con mi computadora portátil abierta y un café que ella preparó sin decir una palabra. Ella lo sabía, lo había visto en mi cara la noche anterior. Ella no hizo preguntas. Lo primero que hice fue iniciar sesión en el backend de la empresa que dirijo. La inicié cuando tenía 20 años, soporte técnico y sistemas informáticos, primero solo local, ahora a nivel nacional. No tenía ni idea de lo lejos que había llegado. Pensaban que arreglaba impresoras y configuraba correos electrónicos,
Pero la verdad es que la mitad de los sistemas de su casa son compatibles con el software que gestiona mi empresa. Yo fui quien instaló todo: la red Wi-Fi, las cerraduras inteligentes, el sistema de alarma, las copias de seguridad en la nube, todo bajo mi cuenta comercial, no la de ellos. A las 7:10 de la mañana, suspendí su licencia en la nube. Eso mataría su red de cámaras domésticas, las cerraduras automáticas de las puertas y el control del termostato desaparecieron. Luego inicié sesión en nuestro plan telefónico familiar. Pagué por 5 líneas, la mía, la de ellos y la de mis hermanas. No cancelé eso hubiera sido demasiado fácil. Les transferí la propiedad a todos de todo. Si no lo aceptaban en 72 horas, las líneas se cortarían. Habían estado aprovechándose de mí durante años, silenciosamente, indirectamente. Cada fiesta, cada evento, era lo mismo. Yo llegaba con mi computadora portátil, arreglaba lo que estaba roto, agregaba nuevas herramientas, mejoraba su vida. Nunca dijeron gracias, nunca preguntaron cuánto costaba, se esperaba. Luego vino la hipoteca. Esta tomó más tiempo. Tuve que contactar directamente al prestamista. Se acordaban de mí, le había hecho un favor a uno de sus representantes con una falla masiva del servidor el año pasado. Expliqué que quería que me quitaran del acuerdo de CEO firmante en la refinanciación de mis padres. Eso inició un proceso de revisión. Sabía que no calificarían por sí solos, ya no sin mí. Después de eso, fui tras las cosas pequeñas: transferencia de facturación de Hulu, desactivación del acceso de su administrador de contraseñas a mi Amazon Prime desapareció, cancelación del contrato de arrendamiento de la unidad de almacenamiento que pagué y que contenía todas las decoraciones navideñas antiguas y las herramientas antiguas de mi padre. Me recosté en mi silla después de unas horas y finalmente levanté la vista. Maya estaba en el sofá con su computadora portátil, desplazándose como si estuviera haciendo su propia versión de limpieza. Me pilló mirándola y me hizo un pequeño gesto con la cabeza. No están acostumbrados al mundo sin ti, dijo. Eso me impactó, porque era verdad. Esa tarde, recibí el primer mensaje de mi hermana de nuevo: ¿por qué no funcionan las cámaras de seguridad? Lo ignoré. Luego uno de mamá, la compañía hipotecaria, llamó. ¿Estás jugando con algo? Necesitas arreglar esto. Arreglar, siempre esa palabra. A primera hora de la noche, recibí uno de papá: solo una línea, esto es infantil. Ese me hizo reír. A las 9:17 de la noche, el hilo de Netflix explotó con 3 personas tratando de averiguar por qué no podían iniciar sesión. No respondí a nada de eso hasta justo antes de acostarme. Luego envié un mensaje, dijeron que no me necesitaban. Sin emoji, sin puntuación, y apagué mi teléfono. Pero no había terminado, ni mucho menos, porque lo que no les había dicho todavía era cuánto más estaba ligado a mí y que no había terminado de soltarlos hasta que lo sintieran en cada rincón de su vida perfecta y seleccionada. Esperaba silencio. Pensé que se retirarían a esa pequeña burbuja de autosuficiencia que siempre habían usado cuando alguien alteraba el equilibrio: hablar a puerta cerrada, tergiversar la historia a su favor y luego actuar como si estuvieran por encima de todo. Pero ni siquiera duraron un día. Por la mañana, vinieron a por mí. Exactamente a las 8:04 de la mañana, recibí el primer mensaje de texto grupal de mis padres y mi hermana. Papá fue primero: estás siendo dramático. ¿Madura? Luego mi hermana: de todos modos, siempre has sido el extraño, ¿por qué te sorprendes ahora? Y mi madre: por supuesto, la guinda del pastel, crees que te debemos por cosas que nunca pedimos. No eres un mártir, Ion. Deja de hacerte la víctima. Lo leí 3 veces, no porque doliera, simplemente no podía creer que todavía estuvieran tratando de fingir que nada de esto era real, que yo no existía como la columna vertebral de la mitad de sus vidas. Así que no respondí. En su lugar, inicié sesión en el portal de administración de mi empresa. Mi negocio nunca fue pequeños sistemas de TI, seguridad de backend, almacenamiento en la nube, protocolos de ciberseguridad. Manejábamos todo, desde salas de servidores hasta automatización del hogar para empresas medianas. Pero 2 de nuestros primeros clientes fueron familiares: la firma de contabilidad de mis padres y la clínica dental de mi tío. Los había puesto en nuestra infraestructura cuando todavía estaba construyendo la empresa, les di acceso gratuito a las herramientas, hice toda la configuración yo mismo. Nunca les facturé, ni una sola vez. Lo llamaron ayudar a la familia, yo lo llamé trabajo no remunerado.
Hice clic en el sistema, saqué ambos perfiles de clientes y los reclasifiqué como cuentas terminadas. No se trataba solo de correos electrónicos e impresoras, controlaba todo su sistema, sus firewalls, protocolos de contraseñas, actualizaciones de software, incluso su recuperación de copias de seguridad desaparecieron con un solo clic. No apagué nada maliciosamente, pero eliminé las herramientas de mi empresa. Dejé un mensaje en su panel de administración: este sistema se mantuvo sin costo durante más de una década. A partir de hoy, su cuenta ha sido cerrada. Gracias. Al mediodía, mi teléfono comenzó a explotar con llamadas perdidas de mi madre, mi padre, incluso mi tío. No contesté a ninguna de ellas. Maya estaba sentada al otro lado de la cocina, observándome en silencio. Luego recibió una llamada. Mi madre estaba intentando llamarla ahora. Ella la rechazó. Nos sentamos en silencio durante un rato hasta que Maya finalmente habló. Nunca pensaron que te enfrentarías a ellos. No están enfadados, están asustados. Ella no se equivocaba. A las 2:36 de la tarde, mi padre finalmente se derrumbó. Envió un mensaje que decía: nunca llegaste a nada. ¿Crees que esto te hace poderoso? Te hemos menospreciado. Ese no me dolió, me hizo reír porque no tenía ni idea. No tenían ni idea de que yo era dueño de la mitad del software del que dependía su negocio, de que negociaba sus contratos con proveedores, de que los certificados de seguridad vinculados a su dominio se compraron a mi nombre. Nunca preguntaron cómo funcionaba nada, simplemente esperaban que lo hiciera. Así que hice otra llamada, en silencio, a un cliente mío que se especializaba en soporte técnico empresarial para clientes menos preparados. Le dije que pronto se pondrían en contacto. Le dije que les cobrara la tarifa de mercado más las tarifas de prioridad. Nada malicioso, solo negocios. Luego di un paseo con Maya. No habíamos hecho eso en años, terminamos en esa antigua casa del lago que solía ser nuestro lugar de veraneo de la infancia. Ella era la única de la familia que nunca intentó manipularme o hacerme sentir culpable. Siempre mantuvo la distancia, pero ahora se volvió hacia mí y dijo algo que se quedó grabado. Me trataron como si fuera egoísta por querer ser mi propia persona, simplemente están enfadados porque finalmente tú también lo estás haciendo. Cuando regresamos, mi bandeja de entrada estaba inundada. Mi padre, ahora en pánico, había enviado mensajes pidiendo copias de seguridad del sistema. Mi tío había escrito un mensaje con el asunto urgente: necesito ayuda para restaurar el acceso al servidor. Mi madre había enviado una serie de correos electrónicos sobre no entender que salió mal con su plataforma de contabilidad. No respondía nada de eso. En cambio, llamé a mi asesor financiero. Le dije que trasladara mis participaciones a un nuevo fideicomiso, uno que excluyera explícitamente a mis padres y a mi hermana de cualquier posible acceso. Ya no iba a financiar sus futuros, especialmente después de lo que habían dicho. A las 9:40 de la noche, recibí otro mensaje de texto de mi hermana: espero que esto haya valido la pena. Ahora estás solo. Me volví hacia Maya y lo leí en voz alta. Ella simplemente negó con la cabeza. No, no lo está. Esa era la diferencia. Yo no estaba solo, ellos sí lo estaban. Y apenas estaba empezando a impactarlos. Por la mañana, todo se sentía más tranquilo, pero no de una manera pacífica. El silencio ahora tenía peso, como una casa donde las tuberías han reventado detrás de las paredes, pero nadie quiere abrirlas y mirar. Ni siquiera revisé mi teléfono hasta después del café. Ya sabía lo que encontraría. Efectivamente, ahí estaba un correo electrónico del gerente de recepción en la clínica de mi tío. Asunto: estamos completamente bloqueados, por favor, ayuda. Ni siquiera trató de fingir que era algo normal. Dijo que no podían acceder a los archivos de los pacientes, no podían procesar la facturación y se veían obligados a reprogramar las citas porque sus sistemas se habían apagado durante la noche, sin copias de seguridad, sin configuración alternativa, nada. Ella dijo: pensamos que todo estaba alojado de forma independiente. No sabíamos que todo eras tú. No respondí, reenvié el correo electrónico a un colega en quien confiaba, en una firma comercial de TI que cobra tarifas reales y no tolera a los clientes familiares que no pagan. Agregué una nota: necesitarán recuperación y reinstalación completas del sistema. Facturar a su tarifa de emergencia estándar.
2 horas más tarde, recibí una serie de mensajes de texto de mi madre. El primero, hablemos. Luego, no lo dijimos en serio. Estábamos bebiendo. Estábamos estresados. Todo el mundo dice cosas que no quiere decir durante las fiestas. Esa frase, todo el mundo dice cosas, me golpeó como un eco podrido porque recordé cada vez que habían dicho algo feo, luego esperaban el perdón solo porque pasó el tiempo. Así es como operaban, lo decían, lo negaban, pretendían que era una broma y luego te culpaban por recordarlo. Luego llegó el mensaje más largo, uno que claramente le llevó algunos borradores. No se trataba de no quererte allí, estábamos tratando de ayudar a la señora Langford a sentirse incluida. Ella es importante para nosotros, especialmente ahora que nos está dando un trato en el nuevo piso. Pensamos que lo entenderías. Ese fue el momento en que todo se volvió real. No lo negaron, simplemente lo explicaron como si tuviera sentido, como si cambiarme por pisos de madera dura más baratos fuera una estrategia familiar razonable. Se lo leí en voz alta a Maya, ella ni siquiera parpadeó, solo dijo, así que tu asiento valía $2 el pie cuadrado. Me reí, pero no fue una risa feliz. No podía creer que alguna vez hubiera llamado a estas personas mías. Alrededor de las 2 de esa tarde, mi padre llamó a Maya. Ni siquiera se molestó en intentar llamarme directamente ya. Ella no contestó, pero dejó un mensaje de voz largo, nervioso y divagante. Lo escuchamos en el altavoz. Dijo que no se había dado cuenta de cuánto de la infraestructura comercial dependía de mí. Admitió que pensaban que solo estaba arreglando computadoras y no se dieron cuenta de que había vinculado todo el backend de su firma a la arquitectura de mi empresa. Luego dijo algo que se quedó grabado en mí, solo pensamos que te gustaba ayudar. Nunca pediste nada, ¿verdad? Porque si nunca pides, no tienen que dar, y si no haces ruido, te llaman callado en lugar de invisible. A las 4:19 de la tarde, recibí un mensaje de texto de mi prima Ellie, la hija de mi tío. Ella dijo que escuchó lo que sucedió, luego soltó la verdadera bomba. Están tratando de tergiversarlo como si hubieras destruido a la familia. Me dijeron que me mantuviera alejada de ti, dijeron que ahora eras peligroso. Peligroso, como si defenderte a ti mismo fuera una amenaza, como si tuvieran miedo de lo que pudiera decir o, peor aún, de lo que ya no haría por ellos. Llamé a Ellie, hablamos durante casi 1 hora. Me contó historias que hicieron que la mía sonara dócil, presionada para hacerse cargo de la clínica, para casarse con alguien de su círculo religioso, para comportarse. Cuando se negó, la llamaron ingrata, dijeron que estaba desperdiciando todo lo que habían construido para ella. ¿Suena familiar? Al final de la llamada, ella me dijo que también estaba rompiendo lazos con ellos, dijo que prefería reconstruir todo desde cero antes que deberles otra cosa. Me dijo que admiraba lo que estaba haciendo. No supe cómo responder, nadie me había dicho eso antes, no en esta familia. Esa noche, justo antes de las 10, mi teléfono vibró de nuevo. Mi hermana, ¿todavía estás pagando mi matrícula de primavera? Ni siquiera trató de ocultarlo detrás de una pequeña charla. Lo miré fijamente durante 1 minuto, luego escribí no y pulsé enviar. Pude imaginar su reacción, su cara cayendo, sus manos temblando, tal vez incluso corriendo a nuestra madre con el teléfono. Y pude imaginar lo que diría mi madre, solo está siendo dramático, ya se le pasará. Pero esta vez, no se me iba a pasar. Esto no era venganza, esto era reequilibrar. No les estaba quitando nada que no hubieran tirado ya a un lado. Simplemente me negaba a ser su red de seguridad mientras ellos prendían fuego a la casa. A medianoche, Maya y yo estábamos sentados en el porche, envueltos en mantas viejas, sin decir mucho. Ella rompió el silencio primero. Van a venir aquí, sabes eso, ¿verdad? Asentí. Que lo hagan. Aparecieron a la tarde siguiente. Sabía que lo harían, Maya también lo sabía. La única pregunta era cuánto tardaría el orgullo en ceder ante el pánico. El timbre sonó justo después de las 2. No me levanté, Maya lo hizo. Abrió la puerta, no los invitó a entrar. Eran mi madre, mi padre y mi hermana de pie allí como si estuvieran en algún tipo de gira de disculpa, pero sin que la parte de la disculpa estuviera resuelta. Me quedé sentado a la mesa de la cocina. Escuché a mi madre preguntar si podían entrar. Maya dijo que podían quedarse de pie en el porche.
Eso fue todo. No les gustó eso. Mi padre la empujó de todos modos, entró como si todavía fuera dueño del lugar. Mi madre lo siguió, pero más lento. Mi hermana simplemente se quedó en el borde del porche, con los brazos cruzados. Intentó comenzar con algo neutral: ¿te ves cansado, Ion? No respondí. Mi madre comenzó su discurso sobre cómo las familias pelean, cómo la Navidad es estresante, cómo las cosas se habían sacado de contexto. Dijo que no querían decir lo que dijeron en los mensajes, que era solo hablar, que estaban avergonzados. Luego llegó la frase que estaba esperando: te necesitamos. No hubo disculpa, solo necesidad, como si decir la verdad directamente reiniciaría el tablero, como si solo pudieran admitirlo. Yo desharía todo. Me levanté. Maya se puso a mi lado, y lo dije claramente: no me querían, lo dejaron claro. Dijeron que arruinaba todo. Mi padre trató de interrumpir, comenzó a decir algo sobre el calor del momento. Seguí: usaron lo que les di, se atribuyeron el mérito de lo que construí, y cuando dejé de dar, me llamaron peligroso, un fracaso, y ahora quieren que les devuelva el sistema. No el sol. Mi hermana finalmente estalló. Entonces, solo estás cortando a todos por una noche. Me reí, por primera vez en días era real. Esto no se trata de una noche, esto se trata de 20 años. La voz de mi madre se quebró, pero no me importó. Dijo algo sobre cómo nada de esto fue intencional y que solo estaban tratando de sacar lo mejor de las vacaciones y que no sabían cuánto había hecho. Eso último, eso es lo que lo selló. No lo sabían porque no les importaba, funcionaba, y eso era suficiente. Les dije que se fueran. No discutieron, pero antes de que mi padre saliera por la puerta, dijo algo que casi sonó como una amenaza: te arrepentirás de esto. La familia es todo lo que tienes. Y yo dije: no. Maya es familia, ella es familia. ¿Ustedes? Ustedes son solo personas con las que crecí. Después de que se fueron, revisé mi teléfono. Había llegado otro correo electrónico, esta vez del prestamista hipotecario. Me habían eliminado oficialmente de los documentos de CEO firma. Mis padres ahora eran totalmente responsables de sus pagos, y a juzgar por las tasas y la pérdida de mi calificación crediticia en el trato, iban a tener muchas dificultades para mantenerse al día. A las 8:17 de la tarde, mi hermana envió un mensaje de texto por última vez: siempre estuviste celoso de lo unidos que éramos. No respondí, reenvié el mensaje a ella. Ella respondió un minuto más tarde: locura. Ni siquiera se escuchan a sí mismos. Luego agregó: voy este fin de semana, necesitamos hablar, tengo una idea. Las piezas se estaban moviendo, el círculo se estaba desplazando, y los que siempre habían estado tan seguros de su control ahora estaban completamente expuestos, sin tecnología para esconderse, sin dinero que les hubiera transferido, sin seguridad que hubiera mantenido silenciosamente, solo ellos en su gran casa solos, pagando el precio completo por todo lo que solían obtener gratis. Y ese era el punto: no destruirlos, solo mostrarles lo que se siente al estar solos. Ella apareció el sábado justo antes del mediodía, sosteniendo 2 cafés y una carpeta debajo del brazo. No se molestó en llamar, Maya ya le había dicho que entrara. Miró a su alrededor, sonrió como si no hubiera podido respirar en toda la semana y dejó caer la carpeta sobre la mesa de la cocina. Esto es todo, dijo. Correos electrónicos, mensajes, incluso capturas de pantalla que he estado recopilando durante años. La abrí lentamente, esperando drama, pero lo que vi fue peor: fría manipulación, amenazas veladas de mi tío sobre sacarla de su testamento, intentos de mi padre de que la despidieran de un trabajo que había tomado en una firma que él no aprobaba. Fue como leer mi propia historia, solo con diferentes nombres y un sabor ligeramente diferente de traición. Nos han hecho esto a todos, dijo, solo que de diferentes maneras. Siempre fui la obediente hasta que dejé de serlo. Luego me miró. Quiero salir, no solo emocionalmente, legalmente. Quiero comenzar algo nuevo, algo que no esté ligado a ellos. Te quiero dentro. No respondí de inmediato, solo me quedé mirando la carpeta. Habían pasado días desde que mis padres dejaron el porche de mi prima, y no había tenido noticias desde entonces, sin nuevas llamadas, sin nuevos mensajes, silencio, pero no era para hacer a reagrupación. Los conocía lo suficientemente bien como para saber que estaban planeando el próximo movimiento, tal vez contactando a amigos de la familia,
tal vez tratando de tergiversar la narrativa. Maya habló, podríamos convertir esto en algo, los tres. Tú tienes la tecnología, ella tiene la gestión, yo conozco el marketing. Que se queden con las sobras. Esa noche, conduje hasta la casa de mi infancia no para reconciliarme, sino para cerrar la puerta correctamente. La casa se veía más pequeña. Me estacioné frente y me quedé sentado allí durante 5 minutos antes de salir. Mi padre abrió la puerta, mi madre estaba de pie detrás de él como si esperara para evaluar mi estado de ánimo. Mi hermana no estaba a la vista. Entré sin decir una palabra y me quedé de pie en la sala de estar, escaneando los mismos muebles que solían sentirse como parte de mi vida ahora parecían un escenario para algo falso. Vine a decir gracias, dije. Parecían confundidos. Gracias por recordarme quiénes son realmente, por presionarme lo suficiente como para verlo. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas, y ella se acercó, pero yo retrocedí. No puedes llorar y quedarte con los beneficios. Mi padre trató de hablar, pero no me importó lo que tuviera que decir. Los miré a ambos. Me hicieron sentir como un marcador de posición toda mi vida. Solo lo llamaron amor cuando era conveniente. Ahora es su turno de descubrir quiénes son sin que yo arregle todo entre bastidores. Salí. Maya estaba esperando en el coche. Ella envió un mensaje de texto justo cuando me abrochaba el cinturón, estamos construyendo esto, y los estamos dejando atrás. Y lo hicimos. En los meses siguientes, lanzamos una nueva empresa, totalmente independiente. Cada día era una forma tranquila de curación. No hubo grandes discursos, ni explosiones finales, solo distancia y claridad. Mis padres vendieron la casa menos de un año después. La hipoteca los había alcanzado, mi hermana abandonó la universidad. Intentaron comunicarse de nuevo, pero para entonces yo estaba en otro lugar, en algún lugar real. No eran villanos, eran solo personas egoístas y pequeñas que creían que el amor era influencia, y ahora estaban solos, de la misma manera que habían querido que yo estuviera esa noche buena. Única diferencia, no terminé solo, ellos sí. La actualización unos meses después de que lanzáramos nuestra nueva empresa, algo totalmente inesperado, aterrizó en mi escritorio una disculpa escrita de nuestra antigua vecina, la señora Lanford. Había estado observando desde el margen, y aparentemente, en el momento en que vio que nuestra startup ganaba terreno en una revista tecnológica regional, se dio cuenta de lo que habíamos estado haciendo y de lo que mis padres habían tratado de encubrir. Siempre se había sentido incómoda esa Nochebuena, y ahora quería asumir la responsabilidad de ese momento. Su mensaje fue genuino, escrito a mano, una rareza en estos días. Escribió que se sentía como un peón en su plan, se disculpó por estar en su mesa cuando yo no era bienvenido, y lo más extraño de todo, ofreció recomendar nuestra nueva empresa a todos sus clientes contratistas. Lo firmó no sola esta Navidad. Les conté a Maya y ella sobre esto, y nos reímos no por burla, sino por alivio de que una persona hubiera visto la verdad y decidiera hacer algo honesto. No deshizo el pasado, pero fue un pequeño regalo. La actualización no llegó a mis padres ni a mi hermana en los titulares, ahora tenían sus propios problemas y rara vez llamaban. Pero en ese sobre, metido entre la nota de agradecimiento y una lista de referencias de techos de Collins, había una sola tarjeta de Navidad sin nombres en el interior, solo un dibujo de un pino y las palabras: el próximo año no hay trueques de muebles. Sonreí ante eso y luego lo guardé en el cajón de mi oficina junto con una foto mía, de Maya y ella en el día del lanzamiento, sonriendo como si ya hubiéramos ganado. Resulta que, a veces, el aliado inesperado no es el que salvaste, es el que te recuerda silenciosamente cuando nadie más lo hace.